bueno, de manera general es, buenas tardes, muchas gracias por la panorama de lo que ocurre, compartiendo con ustedes, en particular digamos, en el ámbito de lo escolarizado en el México. Lo que voy a presentar es un panorama general inicialmente acerca de la formación en gestión cultural en México a nivel de licenciatura y posgrado, cultural en la formación en gestión como para los todo estudiantes de lengua y cultura. Clasificación, me pareció que tal vez era más útil este panorama en esta presentación, las opciones de formación que digamos están orientados a la honor al tiempo, pues ahí lo dejaría, a la formación en artes, para ver ahí, que cada quien pueda analizar en función de sus intereses. No explícitamente tienen un contenido de gestión, ¿no? Entonces, si hubiera incluido ese tipo de licenciaturas y posgrados, el listado se amplía, ¿no? Bueno, las tres primeras diapositivas son un poco más en términos de elementos teóricos, que de cierta manera ya se han señalado, ¿no? Un poco primero la distinción entre esta definición restringida de cultura, ¿no? Que en el habla cotidiana se tiende a decir hay gente que no tiene cultura, que es inculta, ¿no? Heredera de la tradición ilustrada del concepto de cultura, ¿no? Y la otra vertiente que estaba en la diapositiva anterior, más heredera del romanticismo y que es como un antecedente del actual pluralismo cultural, ¿no? En el cual estamos viviendo, y que en ese sentido, digamos que el planteamiento es ver hacia esta segunda postura, ¿no? Que nos plantea el identificar culturas, ¿no? En lugar de una sola cultura, como ya se señalaba con anterioridad, y esto me parece importante porque dependiendo de esa mirada, pues también los programas de formación en gestión cultural van a tener una orientación particular. El segundo elemento teórico que me parece importante es la propuesta de Bonfil Batalla en torno a las relaciones de poder y cómo están imbuidas en el ámbito de la cultura, en particular en las relaciones interétnicas, que es para lo cual plantea Bonfil Batalla este cuadro, pero que nos es útil en diferentes ámbitos, ¿no? En donde él dice hay elementos culturales y tenemos capacidades de decisión. Los elementos culturales pueden ser propios del grupo o ajenos, ¿no? Que son las dos columnas que están de ese lado. Las decisiones también pueden ser propias o ajenas. Y entonces lo que se plantea es que deberíamos de avanzar en el ámbito, en los términos que actualmente hablamos de la gestión cultural, a la construcción de una cultura autónoma, que sería el primer recuadro, en donde los elementos culturales son propios y las decisiones sobre esos elementos culturales también son propias, ¿no? Y bueno, aquí solamente pongo un ejemplo en donde se podría ver la utilidad de este cuadro, en donde, por ejemplo, en el caso de México, instituciones gubernamentales como por ejemplo la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas tiene programas de apoyo a danzas de diferentes pueblos, ¿no? Entonces se da un recurso económico para la compra de la vestimenta, instrumentos, etcétera, pero se condiciona la presentación de las danzas en eventos políticos, ¿no? En donde se ve como un acto más bien de folclore y se descontextualiza de su valor comunitario, y además eso rompe con las redes de cohesión social, ¿no? Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, un elemento cultural que es propio, ¿no? La danza, pero la decisión sobre el uso que se hace de la danza es ajena. Entonces, en el planteamiento de Bonfil Batalla estaríamos hablando de una cultura enajenada, ¿no? Que es el recuadro de aquí arriba. Entonces, simplemente como planteamiento me parece que esto nos puede dar una utilidad para analizar nuestra propia práctica en la gestión cultural en torno a lo que se está haciendo con los elementos culturales de los grupos humanos con los que trabajemos, ¿no? La siguiente, y bueno, esta otra que habla también de algo que ya se ha señalado, ¿no? Que dependiendo de la mirada que se tenga en torno a para qué debería de servir la gestión cultural, pues también vamos a tener acciones particulares. Entonces podríamos tener una vertiente que se vincula a la primera concepción de cultura más elitista y evolucionista, que es la de la difusión de las artes, ¿no? El llevar la cultura a todos los espacios sociales posibles. Una segunda que habla más bien de la gestión empresarial, ¿no? Un poco también lo que ya señalaba de esa tensión constante entre la cultura como una mercancía, ¿no? Pero también hay una mirada que lo ve así. Y una tercera que es la del desarrollo local, ¿no? El ver a la cultura como un elemento cohesionador y con una capacidad identitaria y de reconstrucción social
importante, ¿no? Entonces, con lo que he mencionado, digamos, desde la perspectiva que voy a plantear la lectura de las opciones de formación en México, sería desde la visión ampliada y pluralista de la cultura, desde la búsqueda de una cultura autónoma y con una perspectiva de la gestión desde la del desarrollo local, ¿no? Como un poco para posicionar un poco desde dónde estoy viendo esto. Pero, bueno, digamos, en los tiempos que ahora vivimos también me parece importante introducir la reflexión sobre este concepto de lo intercultural, y además es importante porque en las opciones, sobre todo de formación a nivel licenciatura que vamos a ver, hay buena cantidad de ellas que vienen desde universidades interculturales, ¿no? Entonces, bajo todas estas ideas que he estado planteando, la gestión intercultural entonces me parece que estaría vinculada con superar la visión que enfatiza la alta cultura como materia de gestión. Entonces estaríamos vinculando la gestión a un concepto pluralista de la cultura que además pone atención a las tensiones y procesos de dominación cultural, ¿no? Que eso es algo importante, el identificar el conflicto, y que finalmente entonces estaría abogando por la democracia cultural, es decir, el empoderamiento en lugar de la democratización cultural, es decir, la difusión y extensión. Entonces, con esas ideas en mente, ahora vamos a ver las opciones de formación que hay en México. La siguiente, por favor. Esta imagen solo quería mostrar, bueno, aquí no se ve en la parte de abajo, pero la distribución geográfica que hay a nivel de licenciatura, según la clasificación que elaboré, que les decía es subjetiva porque deja fuera algunas licenciaturas que, por ejemplo, enfatizan más la parte de la investigación del arte, por ejemplo, ¿no? Pero no tienen un contenido más práctico en la gestión. Entonces ubiqué 50 opciones de formación a nivel licenciatura en el país. La línea roja es las opciones que hay en la Ciudad de México, ¿no? Que son la mayoría. Entonces, un poco para mostrar la concentración, ¿no? Que hay en torno a la formación en la gestión cultural. Y bueno, son otros estados, principalmente Oaxaca, Guadalajara, Puebla, es en donde hay otras opciones, pero la mayoría están en la Ciudad de México. Ahora, ¿cómo podríamos ubicar estas 50 opciones que les decía? Bueno, una primera está vinculada a la gestión cultural en términos de la enseñanza de las lenguas modernas, ¿no? Que es un caso propio y particular de una universidad privada en la Ciudad de México. 3 están relacionadas con la restauración y conservación de bienes materiales. 2 con la gestión literaria, ¿no? Como opciones de formación. Bueno, en el texto pongo varias tablas en donde se ponen las páginas de internet, los nombres de cada licenciatura, igual con la intención de que pueda ser de utilidad para la revisión de estos programas. 11 licenciaturas vinculadas con la gestión del patrimonio cultural y el arte, ¿no? 2 con énfasis en la generación de empresas culturales, con esta visión más empresarial, y 5 que están dedicadas a la gestión y el desarrollo cultural en un sentido amplio, ¿no? Que no solo ve el arte. Bueno, antes de pasar, se me olvidó decir que en el caso de las licenciaturas las agrupé en 4. Estos son programas de gestión cultural en universidades convencionales. Las universidades convencionales las define Daniel Mato en el sentido que son aquellas que siguen funcionando bajo un modelo heredero de la modernidad europea, ¿no? Que es de donde surgen las universidades. Pero vamos a ver otras que son de universidades interculturales. El segundo grupo son programas de formación intercultural en universidades convencionales. Y aquí tenemos estas. La UAM, la Universidad de Morelos, que tiene la licenciatura en Comunicación y Gestión Interculturales. La UNAM, que la ofrece en 3 sedes, una en Guanajuato, una en la Ciudad de México y otra en Yucatán, que es la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales. La UDLA, la Universidad de las Américas, que está en Puebla, que tiene una licenciatura en Relaciones Multiculturales, un poco vinculada a esto de relaciones internacionales, pero que al hablar de relaciones multiculturales introduce temas de gestión, tanto interna como externa. Otra de la Universidad Autónoma de Chiapas, bueno, debería ser UNACH ahí, que tiene la licenciatura en Gestión y Autodesarrollo Indígena. Y finalmente la UNAM, en su sede que tiene en Michoacán, con la licenciatura en Estudios Sociales y Gestión Local, ¿no? Son 5 opciones en universidades convencionales de gestión intercultural. El tercer grupo de licenciaturas en gestión con un enfoque intercultural es aquel que se ubica dentro de universidades interculturales,
pero creadas por el Estado mexicano, a través de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe. Actualmente en México hay 12 de este tipo de universidades, de las cuales tienen un componente muy importante que es el de vinculación comunitaria, y entonces de cierta manera podríamos decir que las 12 tienen cierta relación con la gestión cultural, pero de manera específica son estas, si no mal recuerdo, 8 universidades, 9 más bien, la de Puebla, la de Veracruz, la del Estado de México, la de Michoacán, la de Hidalgo, la de, perdón, esta es la de Guerrero, la de Michoacán, la de Tabasco, la de Chiapas y la de Quintana Roo, que ofrecen licenciaturas que directamente están relacionadas con la gestión cultural, y esas licenciaturas son Arte y Diseño Intercultural, Arte y Patrimonio Cultural, Comunicación Intercultural y Lengua y Cultura, ¿no? Juntando la oferta educativa de estas 9 universidades, en total son 15 las licenciaturas que se ofertan con un enfoque intercultural dentro de las universidades que ha creado el propio gobierno, ¿no? Y finalmente el último grupo de universidades que abogan por la gestión intercultural son aquellas que no pertenecen a la CGIB, que son privadas, pero más bien esto de privado es en el sentido de que no tuvieron otra opción, y más bien son universidades comunitarias. Y tenemos a la UNISUR, que es la Universidad de los Pueblos del Sur, creada por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en Guerrero. Esta universidad hasta el momento no tiene reconocimiento oficial de sus estudios por parte del Estado, un poco lo que actualmente le pasa a la Mauta Iguazú, aquí en Ecuador, y ellos tienen una licenciatura en Cultura, Lengua y Memoria, ¿no? Lo que va a caracterizar a estas 4 universidades es su proyecto ético-político en relación a la gestión intercultural, ¿no? Que incluye mucho esta primera parte que decía del análisis político y de lo conflictivo de las culturas y sus relaciones en la sociedad, ¿no? Entonces la UNISUR tiene esta primera licenciatura, la de Cultura, Lengua y Memoria. El Instituto Superior Intercultural Ayuc, que se encuentra en Oaxaca, del pueblo Ayuc, o Mije también conocido, tiene Comunicación para el Desarrollo Social, ¿no? Que sería la licenciatura que se relaciona con este tema. Después tenemos el IPECAL, que es el Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina, que fue fundado por un intelectual chileno-mexicano muy importante, y ellos tienen las licenciaturas en Comunicación Comunitaria y Desarrollo Comunitario. Y finalmente también en Oaxaca está la Universidad Comunal Intercultural del Zempoaltépetl, y ellos tienen Comunicación Comunal y Desarrollo Comunal, ¿no? Este es el último grupo de opciones de formación a nivel licenciatura, que como les decía lo agrupé en estos 4 tipos: los de gestión cultural en universidades convencionales, gestión intercultural en universidades convencionales, y los 2 últimos que son gestión intercultural, unos en universidades creadas por el Estado y otros por universidades comunitarias, podríamos llamar, ¿no? Entonces, a nivel de licenciatura este es un poco el panorama. No habría tiempo como para hablar de sus programas, pero las características un poco están relacionadas a una visión más abierta y pluralista en el caso de este último grupo. Ahora, ¿qué pasa con la formación en el posgrado? Igual, la línea más grande, aquí ubiqué 30 programas de maestría y 5 de doctorado. En el caso de maestrías, 14 están en la Ciudad de México y el resto se distribuyen entre otros estados del país. Hay también una especialidad en línea que me parece que ha cobrado cierta relevancia, no solo en México, sino en América Latina, que ofrece la UAM, en su unidad de Iztapalapa, coordinado el programa por Eduardo Anibón, ¿no? Y que tiene también la posibilidad de, o más bien todo el proceso es en línea, ¿no? Esa es una especialidad de 1 año, y aquí vamos a ver las maestrías. Decía que son 30 las que ubiqué. Igual viene una tabla con los nombres, su página electrónica, la universidad, si es gratuita, en términos de que si es una universidad pública o es privada. Y aquí algo importante también es que en el caso mexicano tenemos el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad que genera el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
De repente la evaluación que hace CONACYT es compleja, como lo que ahora ocurre aquí en Ecuador, en el sentido de que se mide la calidad en función de la eficiencia terminal, el número de publicaciones, etcétera, etcétera. Entonces es relativo el hecho de que se les distinga con este término de programas de calidad, pero para quien estudia tiene la ventaja de que se tiene una beca, ¿no? Una beca de manutención que pues digamos que alcanza, y en muchos casos hasta es mayor de los sueldos que se ofrecen en México, ¿no? Entonces, de los 30 programas de maestría, 13 tienen la beca de CONACYT, ¿no? Lo cual resulta ser una ventaja, sobre todo en el ámbito de la cultura, que hay pocas opciones en términos de que además de servir para el fortalecimiento de las comunidades humanas, pues también sirva para poder vivir, ¿no? Entonces tenemos 5 programas que corresponden a maestrías en conservación del patrimonio edificado, 4 a museografía, 4 al estudio de las artes con un fuerte componente en gestión, 4 a la promoción de la lectura y el diseño editorial, que aquí también es interesante revisar estos programas, que es poco usual que existan, 2 relacionadas con la producción y el marketing artístico, ¿no? Más relacionado con, por ejemplo, formarse como representante, en el caso de nuestras licenciaturas de artistas o de deportistas, ¿no? Es un programa que uno lo analiza y, digamos, es sui generis, me parece, para el contexto mexicano. 5 que están específicamente vinculados a la gestión cultural y 6 vinculadas a estudios culturales, ¿no? Que también es un ámbito que de hecho, de cierta manera, aporta Latinoamérica para las ciencias sociales, ¿no? Este ámbito de los estudios culturales. Entonces, el último grupo de programas que presento aquí son las opciones de doctorado. Si de licenciatura teníamos 50, en maestría 30, para doctorado tenemos solo 5, y eso no relacionadas directamente con la gestión cultural. Y un poco lo que se mencionaba hace rato, bueno, si se quiere tener programas de gestión cultural con parámetros de este tipo, de que se necesita tener doctores y no hay programas, pues allá hay un contrasentido, ¿no? Pero para el caso de México podemos ubicar, por ejemplo, el doctorado interinstitucional en arte y cultura, que ofertan de manera conjunta la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guanajuato, la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y que tiene beca de CONACYT. Aquí cabe destacar que de los programas de licenciatura, maestría y doctorado que tienen mayor consolidación a pesar del poco tiempo de tener formados, son exactamente los de Guadalajara, Guanajuato y la Universidad Michoacana. Entonces, se aliaron estas 3 universidades para crear un programa de formación a nivel doctoral. El segundo está en la Universidad de Guanajuato y es el doctorado en Cultura y Arte. En el Colegio de Michoacán tenemos el doctorado en Estudios de las Tradiciones. El Colegio de Michoacán es más bien conocido por ser un centro de estudios antropológicos, pero tiene este doctorado como una opción interesante. La Universidad de las Américas, en Puebla, con un doctorado en Creación y Teorías de la Cultura, un poco más teórico el programa, pero que también tiene un componente de gestión cultural. Y finalmente, la única institución privada de entre estos 5 programas, que es ICONOS, que tiene un doctorado en estudios transdisciplinarios de la cultura y la comunicación, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, este es un panorama de las opciones de formación en la gestión cultural en México, y como conclusiones de esta rápido repaso sobre estas opciones, podemos decir lo siguiente. Dependiendo de la noción de cultura y del modelo de gestión que se busque promover, será la práctica de formación que se lleve a cabo, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante el analizar dentro de estos programas estas 2 cosas, ¿no? El concepto de cultura desde que están partiendo y el entendimiento de la forma en la que se va a hacer la gestión en sí misma. La gestión cultural como campo emergente de formación va adquiriendo un lugar propio dentro de los procesos de formación a nivel licenciatura y maestría, ¿no? Eso me parece que es claro con el número de programas que hemos mostrado. Sin embargo, a nivel de doctorado falta mucho por hacer, ¿no? En todos los programas, y es algo que también ya se señalaba, hay una tensión entre la obtención de recursos económicos y el fortalecimiento identitario, ¿no? Ese es un tema difícil, ¿no? De constante debate, y que, bueno, la propia práctica yo creo que debe de determinar
la postura que uno asuma, y bueno, esto es más claro en los programas de licenciatura. La cuestión de lo intercultural está presente exclusivamente a nivel licenciatura. En posgrado no hay referencias más que de pasada, podríamos decir, de este enfoque y de este entendimiento de la gestión. Hay una tendencia a la concentración en la Ciudad de México y en universidades ubicadas en el sur del país. Posiblemente esto esté relacionado con la idea generalizada que hay, un poco por la división que la misma antropología ha hecho entre Mesoamérica y Aridoamérica, ¿no? O sea, el territorio mesoamericano o el Anáhuac se ubica más bien al centro-sur-sureste del país, ¿no? Y es en donde se concentran la mayor cantidad de programas de formación. Hay un buen número también de programas a nivel de posgrado con beca de CONACYT, lo cual habla pues de un reconocimiento importante de este proceso de formación. Y bueno, la última que ya había señalado es esta cuestión de la poca oferta en términos de formación a nivel de doctorado, ¿no? Y bueno, de manera general es un panorama de lo que ocurre en formación, digamos, en el ámbito de lo escolarizado en México, ¿no? Con los programas de licenciatura y maestría. Inicialmente había planteado presentar también una experiencia que se tuvo en la Universidad Intercultural en la formación en gestión para los estudiantes de lengua y cultura. Sin embargo, me pareció que tal vez era más útil este panorama sobre las opciones de formación en México, ¿no? Y bueno, en honor al tiempo, pues ahí lo dejaría. Espero que el texto también pueda servir como para ver ahí y que cada quien pueda analizar en función de sus intereses estos programas, ¿no? Muchas gracias.